La mañana comenzó como cualquier otra en la imponente residencia de San Ángel, Ciudad de México. Lucía Mendoza empujó el carrito de limpieza por el pasillo alfombrado del segundo piso, sus manos aún frías por el trayecto en metro desde Iztapalapa. A sus 32 años, llevaba 4 trabajando como empleada doméstica para el señor Rodrigo Salazar, un empresario reconocido en el sector inmobiliario, cuyo nombre aparecía frecuentemente en revistas de negocios. La casa, con sus techos altos y ventanales que daban a un jardín meticulosamente cuidado, siempre le había parecido más un museo que un hogar. Rodrigo Salazar era un hombre de rutinas estrictas. Cada mañana salía exactamente a las 7:45, con su traje italiano impecable y su maletín de cuero. Lucía apenas cruzaba palabras con él, más allá de un saludo educado, y las instrucciones ocasionales que le dejaba escritas en notas sobre la mesa del comedor. La señora Salazar había fallecido 3 años atrás, y desde entonces el señor vivía solo en aquella mansión de 5 habitaciones, atendido únicamente por Lucía y el jardinero que venía los jueves. Ese martes, Lucía entró al vestidor principal con su lista mental de tareas. El espacio era más grande que la sala de su departamento compartido. Zapatos italianos ordenados en estantes de cedro, trajes colgados con precisión milimétrica, corbatas organizadas por color. Su trabajo consistía en mantener ese orden impecable, sacudir cada superficie, aspirar la alfombra persa y, una vez al mes, reorganizar el calzado según las estaciones. Si te gusta este contenido, suscríbete y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lucía tomó el primer par de zapatos Oxford negros y comenzó a limpiarlos con el paño especial que el señor Salazar insistía en usar. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia las cuentas pendientes. La colegiatura de su hijo Mateo, de 8 años, el pago del alquiler que vencía en una semana, la consulta médica de su madre que necesitaba programar. Con el sueldo que ganaba apenas alcanzaba, pero era un trabajo estable, y en estos tiempos eso valía oro. Colocó los Oxford en su lugar y tomó el siguiente par, unos mocasines café que el señor raramente usaba. Al introducir la mano dentro del zapato derecho para limpiarlo por dentro, sus dedos tocaron algo que no debería estar ahí: papel. Lucía frunció el ceño y extrajo un sobre manila doblado, grueso y abultado. Su corazón comenzó a latir más rápido. Durante un momento sostuvo el sobre sin abrirlo, debatiéndose entre su curiosidad natural y el respeto por la privacidad de su empleador. Quizás eran documentos importantes que el señor había guardado ahí por error. Debería dejarlo donde estaba o, mejor aún, colocarlo sobre su escritorio, pero algo en el peso del sobre, en la forma como estaba escondido dentro del zapato, le produjo una inquietud que no pudo ignorar. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Dentro había fajos de billetes estadounidenses de $100, perfectamente organizados con bandas elásticas. Nunca había visto tanto dinero junto. Rápidamente volvió a meter los billetes en el sobre y miró alrededor del vestidor, como si las paredes pudieran estar observándola. Su respiración se había acelerado. ¿Por qué el señor Salazar tendría tanto efectivo escondido en un zapato? Los pensamientos se agolparon en su mente. Tal vez era dinero para alguna inversión importante, o quizás no confiaba en los bancos. Pero entonces, ¿por qué no guardarlo en una caja fuerte? La casa tenía una. Lucía lo sabía porque una vez había visto al señor abrirla en su estudio. Decidió revisar los otros zapatos. Con el corazón en la garganta, comenzó a palpar el interior de cada par. En unos zapatos deportivos encontró otro sobresimilar. En unas botas de vestir otro más. En total, 5 sobres repletos de dinero estadounidense. La suma debía ser considerable:
tal vez cientos de miles de dólares. Lucía se sentó en el pequeño banco del vestidor, abrumada. Sus manos sudaban. ¿Qué debía hacer? Si no decía nada y el señor descubría que ella había encontrado el dinero, podría acusarla de robo. Pero si mencionaba el hallazgo, ¿qué explicación le daría él? Y más importante aún, ¿era dinero legal? Durante los 4 años que llevaba trabajando ahí, Lucía nunca había sospechado nada irregular del señor Salazar. Era un hombre serio, distante pero siempre correcto. Le pagaba puntualmente, le daba aguinaldo completo, incluso le había dado permiso cuando Mateo tuvo varicela sin descontarle el día. No parecía el tipo de persona involucrada en negocios turbios, pero el dinero estaba ahí, escondido de una manera que no era normal. Lucía guardó los sobres exactamente como los había encontrado y terminó su trabajo en el vestidor con movimientos mecánicos. El resto del día lo pasó limpiando el resto de la casa en una especie de piloto automático, su mente dando vueltas constantemente al descubrimiento. Cuando llegó la hora de irse, a las 3 de la tarde como siempre, salió de la residencia con una sensación de peso en el pecho que no había sentido antes. En el metro de regreso a casa, apretada entre decenas de pasajeros, Lucía miraba su reflejo en la ventana oscura del vagón. Era una mujer sencilla, de rasgos suaves y manos trabajadas por años de esfuerzo. Había criado sola a Mateo después de que su pareja los abandonara cuando el niño tenía 2 años. Cada peso que ganaba iba directo a darle una vida digna a su hijo, a pagar su educación, su ropa, su comida. Nunca había tenido lujos, nunca había pedido más de lo que podía conseguir con su trabajo honesto. Pero esa noche, mientras preparaba la cena en la pequeña cocina de su departamento de 2 habitaciones, mientras Mateo hacía la tarea en la mesa y le contaba emocionado sobre el proyecto de ciencias que estaban preparando en la escuela, Lucía no podía dejar de pensar en aquellos fajos de billetes. Con ese dinero podría pagar la universidad de Mateo, comprar un departamento propio, llevar a su madre al médico especialista que necesitaba, dejar de preocuparse por llegar a fin de mes. Pero no era su dinero. Esa noche, Lucía casi no durmió. Se revolvía en la cama, mirando el techo descascarado de su habitación, escuchando los ruidos de la calle que nunca cesaban en su colonia. A las 4 de la mañana tomó una decisión. Hablaría con el señor Salazar. Le diría que había encontrado algo importante mientras limpiaba y dejaría que él le diera una explicación. Si había una razón legítima, perfecto. Si no, al menos su conciencia estaría tranquila. El miércoles llegó a la residencia con esa determinación, pero el señor Salazar no estaba. Según la nota que había dejado sobre la mesa, estaría fuera toda la semana por un viaje de negocios a Monterrey. Lucía sintió una mezcla de alivio y frustración. Tendría que esperar, pero al menos tendría más tiempo para pensar cómo abordar el tema. Durante esos días, Lucía trabajó con particular cuidado, evitando el vestidor principal más de lo necesario. El jueves, mientras limpiaba el estudio del señor Salazar, su vista cayó sobre unos documentos que habían quedado sobre el escritorio. Normalmente, Lucía no leía nada de lo que veía en la casa, respetando escrupulosamente la privacidad de su empleador. Pero esta vez, las palabras transferencia internacional y cuenta offshore saltaron a su vista. No entendía completamente lo que significaban esos términos, pero sonaban complicados, del tipo de cosas que salían en las noticias cuando hablaban de evasión fiscal o lavado de dinero. Su estómago se contrajo. Rápidamente terminó de limpiar el escritorio sin tocar los papeles y salió del estudio. Esa tarde, Lucía hizo algo que nunca antes había hecho. Buscó en Internet información sobre el señor Rodrigo Salazar.
En su teléfono viejo, mientras esperaba el metro, encontró artículos sobre sus desarrollos inmobiliarios, fotos en eventos de caridad, entrevistas en revistas de negocios donde hablaba sobre emprendimiento y responsabilidad social. Todo parecía completamente legítimo, pero también encontró algo más. Una nota breve en un blog de investigación periodística que mencionaba a Salazar en relación con un caso de corrupción en la adjudicación de contratos públicos hace 2 años. El artículo no lo acusaba directamente, pero mencionaba que su nombre había surgido en investigaciones que luego fueron archivadas sin explicación clara. El blog especulaba sobre posibles conexiones con funcionarios corruptos, pero no había pruebas concretas. Lucía guardó el teléfono en su bolso, sintiéndose cada vez más fuera de su profundidad. No era detective ni periodista, era una empleada doméstica que simplemente quería hacer su trabajo, ganar su sueldo y volver a casa con su hijo. ¿Por qué tenía que haberse encontrado con ese dinero? El viernes, mientras limpiaba la cocina, sonó el timbre de la puerta principal. Lucía se acercó por el intercomunicador y vio a 2 hombres con trajes oscuros y actitud seria. Su primer instinto fue no abrir, pero uno de ellos mostró una identificación a la cámara. Eran agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con las manos temblando, Lucía abrió la puerta. «Buenos días, señora». «Buscamos al señor Rodrigo Salazar», dijo el agente mayor, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y mirada penetrante. «No está. Está de viaje hasta el lunes», respondió Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Usted trabaja aquí?» «Sí, señor. Soy la empleada doméstica». Los agentes intercambiaron miradas. «Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Podemos pasar?» Lucía asintió, sintiendo que el mundo se le venía encima. Los condujo a la sala principal, donde se sentaron en los elegantes sillones de cuero que ella limpiaba cada semana. El agente más joven, de unos 30 años, sacó una libreta. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Salazar?», preguntó el agente mayor. «4 años, señor». «¿Ha notado algo inusual en su comportamiento últimamente? Visitas extrañas, llamadas a horas irregulares, nerviosismo». Lucía negó con la cabeza, pero su mente voló inmediatamente a los sobres con dinero. Debía mencionarlos. Si lo hacía, quizás la involucrarían en algo de lo que no sabía nada. Pero si no lo hacía y luego descubrían que ella lo sabía, podrían acusarla de cómplice. «Señora», dijo el agente, como si pudiera leer su conflicto interno, «si sabe algo, cualquier cosa que le parezca fuera de lo común, es importante que nos lo diga. El señor Salazar está bajo investigación por posible lavado de dinero y vínculos con redes de corrupción. Cualquier información que nos proporcione podría ser crucial y le garantizo que usted estará protegida». El corazón de Lucía latía tan fuerte que pensó que los agentes podrían escucharlo. Miró sus propias manos, encallecidas por años de trabajo duro, y pensó en Mateo, esperándola en casa. Pensó en todas las veces que el señor Salazar le había pagado puntualmente, en los aguinaldos generosos, en la vez que le dio dinero extra cuando su madre se enfermó, pero también pensó en lo que era correcto. «Encontré algo», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Dinero, mucho dinero en efectivo, escondido en los zapatos del señor Salazar». Los agentes se irguieron inmediatamente. «¿Cuándo fue esto?» «El martes. Estaba limpiando su vestidor y encontré sobres con dólares dentro de varios pares de zapatos. ¿Podría mostrarnos?» Lucía los condujo al vestidor. Con manos temblorosas fue sacando uno por uno los sobres de los zapatos donde los había encontrado. Los agentes los fotografiaron todo, documentaron cada detalle y luego colocaron los sobres en bolsas de evidencia.
Hizo lo correcto al decirnos esto, señora Mendoza, dijo el agente mayor. Es muy probable que este dinero sea producto de actividades ilegales. Necesitaremos que venga a declarar formalmente, pero quiero que sepa que no está en problemas. Usted es un testigo, no una sospechosa. Durante las siguientes horas, Lucía respondió todas las preguntas de los agentes. Les habló de su rutina diaria en la casa, de las pocas interacciones que tenía con el señor Salazar, de los documentos que había visto sobre el escritorio. Les dio todos los detalles que podía recordar, sintiendo que con cada palabra estaba cerrando una puerta, pero también quizás abriendo otra. Cuando los agentes finalmente se fueron, llevándose las bolsas de evidencia y prometiendo contactarla para la declaración formal, Lucía se quedó sola en la enorme casa. Se sentó en uno de los escalones de la escalera principal y por primera vez en años lloró. No de tristeza exactamente, sino de una liberación de la tensión que había estado cargando desde el martes. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Probablemente perdería su trabajo. El señor Salazar, si realmente estaba involucrado en actividades ilegales, enfrentaría cargos y ella sería testigo en el caso. Habría interrogatorios, posiblemente amenazas. Su nombre podría salir en las noticias. La tranquilidad de su vida sencilla se había evaporado en el momento en que abrió aquel primer sobre. Pero en el fondo, Lucía sabía que había hecho lo correcto. Había elegido la honestidad sobre la conveniencia, la justicia sobre su comodidad personal. Era la misma lección que trataba de enseñarle a Mateo cada día, que el carácter se mide no por lo que haces cuando te están mirando, sino por las decisiones que tomas cuando nadie lo haría. Esa tarde, Lucía salió de la residencia de San Ángel, sabiendo que probablemente no regresaría como empleada. Tomó el metro con una mezcla de miedo y extraña paz. Cuando llegó a su departamento, Mateo corrió a abrazarla como siempre, y ella lo sostuvo más fuerte que nunca. ¿Todo bien, mamá?, preguntó el niño, mirándola con sus ojos grandes y curiosos. Sí, mi amor. Todo va a estar bien, respondió Lucía, y por primera vez en días realmente lo creía. El lunes siguiente, las noticias explotaron. Rodrigo Salazar fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo a las Islas Caimán. Los titulares hablaban de una red de lavado de dinero que involucraba a varios empresarios prominentes y funcionarios públicos. Se mencionaban cuentas offshore, sobornos millonarios, contratos amañados. Era aún más grande de lo que Lucía había imaginado. Su nombre no apareció en las noticias iniciales, pero los agentes la contactaron para que rindiera su declaración formal. Lucía pasó horas en las oficinas de la fiscalía, contando una y otra vez cómo había encontrado el dinero, respondiendo preguntas sobre cada detalle de los 4 años que había trabajado en la residencia. El fiscal a cargo del caso, un hombre serio llamado licenciado Ramírez, le explicó que su testimonio era crucial. El dinero que había encontrado, junto con los documentos incautados en el estudio de Salazar, proporcionaban evidencia directa de operaciones de lavado. Sin su decisión de reportar el hallazgo, mucho de esto habría permanecido oculto. Sé que esto ha sido difícil para usted, señora Mendoza, le dijo el fiscal, y sé que probablemente ha perdido su empleo. Pero quiero que entienda que su valentía, al dar este paso, ha ayudado a desenmascarar una red que ha estado robando recursos públicos durante años. Ese dinero que encontró no era solo dinero del señor Salazar. Era dinero de todos los mexicanos, desviado de obras públicas, de hospitales, de escuelas. Las palabras del fiscal resonaron en Lucía durante días. No había pensado en ello de esa manera.
Solo había visto el dinero escondido en los zapatos y había sabido que algo no estaba bien, pero ahora entendía la magnitud de lo que había destapado. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. Como había anticipado, perdió su empleo. La residencia fue embargada como parte de la investigación, y aunque le pagaron las semanas que había trabajado, quedó sin fuente de ingresos. Comenzó a buscar trabajo desesperadamente, pero corrían rumores en el círculo de empleadas domésticas sobre lo que había pasado, y algunos empleadores potenciales la veían con desconfianza, temiendo que pudiera meter las narices en sus asuntos. Lucía se encontró gastando los ahorros que tenía, preocupándose cada noche por cómo pagaría el alquiler del siguiente mes. Mateo notó el estrés de su madre, aunque ella trataba de ocultarlo. El niño comenzó a comer menos en la cena, guardando comida para después, sin saber que Lucía se daba cuenta y le partía el corazón. Una tarde, mientras Lucía llenaba solicitudes de empleo en línea en una biblioteca pública, recibió una llamada del licenciado Ramírez. Señora Mendoza, tengo buenas noticias. El caso contra Salazar y sus cómplices está progresando bien, gracias en gran parte a su testimonio. Hemos logrado recuperar varios millones de pesos en activos que serán devueltos al erario público. Pero hay algo más que quiero comentarle. El fiscal explicó que existía un programa de recompensas para informantes en casos de corrupción y lavado de dinero. Dado que su información había sido fundamental para el caso, calificaba para recibir un porcentaje del dinero recuperado como compensación. No será una fortuna, señora Mendoza, pero debería ser suficiente para ayudarla mientras encuentra un nuevo empleo. Estamos hablando de aproximadamente 150,000 pesos. Lucía casi dejó caer el teléfono. 150,000 pesos. Era más dinero del que había tenido junto en toda su vida. No era suficiente para retirarse o cambiar radicalmente su situación, pero era suficiente para respirar, para tener un colchón mientras encontraba trabajo, para no tener que preocuparse por la comida de Mateo o el alquiler durante varios meses. Gracias, licenciado. Yo no sé qué decir. No tiene que agradecer. Usted se lo ganó al hacer lo correcto. Ojalá hubiera más personas como usted, señora Mendoza, pero la recompensa económica no fue el único resultado positivo. La historia de Lucía, aunque ella había tratado de mantenerla privada, eventualmente llegó a oídos de una organización no gubernamental que trabajaba en temas de transparencia y anticorrupción. La directora de la organización, una mujer llamada Mónica Vega, la contactó con una propuesta inesperada. Señora Mendoza, hemos seguido su caso con gran interés. Lo que usted hizo requirió un valor extraordinario y creemos que su experiencia podría ser invaluable para nuestro trabajo. Estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos en nuestro programa de protección y apoyo a denunciantes. No necesita tener estudios formales en el área. Lo que necesitamos es alguien que entienda desde la experiencia personal lo que significa tomar esa decisión difícil y enfrentar las consecuencias. Lucía estaba sorprendida. Nunca se había visto a sí misma como alguien que pudiera trabajar en una oficina, mucho menos en una organización dedicada a combatir la corrupción. Pero Mónica le explicó que su papel sería precisamente ese, ser un puente entre la organización y las personas comunes y corrientes que se encontraban en situaciones similares a la suya. Ayudarlas a entender sus opciones, apoyarlas emocionalmente, conectarlas con recursos legales y financieros. No tiene que decidir ahora, dijo Mónica. Pero piénselo. El sueldo no es extraordinario, pero es justo, y el trabajo que haríamos juntas podría hacer una diferencia real en este país. Esa noche, Lucía habló con Mateo.
Le contó en términos que el niño pudiera entender sobre lo que había pasado y sobre la oportunidad que le habían ofrecido. Mateo la escuchó con atención, sus ojos serios para un niño de su edad. «¿Entonces, ayudarías a otras personas como tú?», preguntó. «Sí, algo así. Creo que deberías hacerlo, mamá. Siempre me dices que hay que ayudar a los demás cuando podemos». Lucía sonrió, abrazando a su hijo. Tenía razón. Toda su vida le había enseñado a ser honesto, a hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Ahora tenía la oportunidad de convertir su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, en algo que pudiera ayudar a otros. Aceptó el trabajo. Los primeros meses en la organización fueron un desafío. Lucía tuvo que aprender sobre leyes que nunca había estudiado, sobre procesos legales que le resultaban completamente ajenos. Pero descubrió que tenía un talento natural para conectar con las personas que llegaban a la organización buscando ayuda. Entendía su miedo, su confusión, su dilema moral. Había estado exactamente en sus zapatos. Conoció a un contador que había descubierto irregularidades en la empresa donde trabajaba y temía denunciarlas por miedo a perder su empleo. Lucía le contó su propia historia, le explicó los recursos disponibles, le dio el apoyo emocional que necesitaba para dar el paso. Conoció a una secretaria que había sido testigo de sobornos y no sabía qué hacer. A un obrero de construcción que había visto cómo se usaban materiales de calidad inferior en una obra pública, mientras los contratistas se embolsaban la diferencia. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo conflicto fundamental, la lucha entre protegerse a uno mismo y hacer lo que era correcto. Y Lucía estaba ahí para ayudarles a encontrar su camino. 6 meses después de comenzar en la organización, Lucía fue invitada a dar una charla en una universidad sobre ética y denuncia de corrupción. La idea la aterrorizaba. Nunca había hablado en público, y mucho menos frente a universitarios que probablemente sabían mucho más que ella sobre temas legales y políticos. Pero Mónica la convenció. «No necesitan escuchar a un experto más», le dijo. «Necesitan escuchar a alguien real, alguien que haya vivido esto». Lucía subió al podio del auditorio con las manos sudando y el corazón acelerado. Miró a los casi 100 estudiantes que llenaban las butacas y respiró profundo. Luego comenzó a contar su historia. No como una heroína, sino como lo que era. Una mujer común y corriente que se había encontrado en una situación extraordinaria y había tomado una decisión que cambió su vida. Les habló del miedo que sintió, de las noches sin dormir, de haber perdido su trabajo, de la incertidumbre económica. Pero también les habló de la paz que encontró al saber que había hecho lo correcto, de cómo, a pesar de todas las dificultades, se sentía más orgullosa de sí misma de lo que nunca se había sentido. «No les voy a mentir», dijo, su voz ganando fuerza conforme hablaba. «Hacer lo correcto tiene un costo, a veces un costo muy alto. Pero no hacer nada también tiene un costo. El costo de vivir con la conciencia de que sabías algo y no lo dijiste, de que pudiste hacer una diferencia y no la hiciste. Y ese costo para mí era demasiado alto». Cuando terminó, hubo un silencio en el auditorio. Luego, uno por uno, los estudiantes comenzaron a aplaudir. Algunos se pusieron de pie. Lucía sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de esperanza. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron a hablar con ella. Una joven le dijo que su padre era funcionario público y que ella sospechaba que estaba involucrado en actos de corrupción, pero no sabía qué hacer. Un chico le contó que había sido testigo de fraude en su trabajo de medio tiempo y había permanecido callado por miedo. Lucía los escuchó a todos.
Les dio la información de contacto de la organización, les ofreció palabras de apoyo. Mientras regresaba a casa esa noche, Lucía reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquel martes cuando encontró el dinero en los zapatos. Había perdido su trabajo, había pasado por meses de incertidumbre y dificultades, había tenido que enfrentar sus propios miedos una y otra vez, pero también había encontrado un propósito que nunca había imaginado. Ya no era solo Lucía Mendoza, la empleada doméstica de Iztapalapa. Era Lucía Mendoza, defensora de la transparencia, voz para quienes enfrentaban dilemas similares al suyo, ejemplo de que las personas comunes y corrientes podían marcar una diferencia. El caso contra Rodrigo Salazar y sus cómplices eventualmente llegó a juicio. Lucía tuvo que testificar en la corte, una experiencia que la puso nerviosa durante semanas, pero cuando llegó el momento, habló con claridad y honestidad, respondiendo cada pregunta con la misma franqueza que había mostrado desde el principio. Salazar fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Varios de sus cómplices, incluidos 2 funcionarios públicos de alto nivel, también recibieron sentencias significativas. Los activos recuperados fueron devueltos al gobierno y destinados a programas sociales. Después del juicio, Lucía dio otra entrevista para un programa de noticias de televisión. Esta vez, no había cámaras ocultas ni voz distorsionada. Apareció con su propio nombre y su propio rostro, contando su historia sin miedo. ¿Alguna vez se arrepiente de haber denunciado lo que encontró?, le preguntó la periodista. Lucía lo pensó por un momento antes de responder. Hubo momentos difíciles en los que me pregunté si había hecho lo correcto, especialmente cuando perdí mi trabajo y no sabía cómo iba a pagar la comida de mi hijo. Pero, ¿arrepentirme? No, porque cada vez que veo a Mateo, cada vez que le hablo sobre honestidad y hacer lo correcto, sé que no solo se lo estoy diciendo, se lo estoy mostrando. Y eso, para mí, vale más que cualquier trabajo o cualquier cantidad de dinero. La entrevista se volvió viral en redes sociales. Lucía comenzó a recibir mensajes de todo el país, de personas agradeciéndole por su valentía, de otros que habían estado en situaciones similares y habían tomado la misma decisión difícil, de jóvenes que decían que su historia los había inspirado a querer trabajar por un México más justo. No todos los mensajes fueron positivos. También hubo críticas, acusaciones de que había sido una entrometida, de que había traicionado a su empleador, de que solo lo había hecho por dinero. Lucía aprendió a no dejar que esos comentarios la afectaran. Sabía la verdad de lo que había hecho y por qué lo había hecho. Un año después de aquella mañana en que encontró el dinero, Lucía estaba en una ceremonia organizada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil. Le estaban entregando un reconocimiento por su contribución a la lucha contra la corrupción en México. Lucía subió al escenario con Mateo tomado de su mano, algo que había insistido en hacer. «Este reconocimiento no es solo para mí», dijo cuando le dieron el micrófono. «Es para todas las personas que, como yo, un día se encontraron frente a una decisión difícil y eligieron hacer lo correcto a pesar del costo personal. Es para las empleadas domésticas, los choferes, las secretarias, los obreros, todas esas personas que ven cosas todos los días y que a menudo sienten que no tienen voz. Quiero decirles que sí la tienen, que su voz importa, que lo que saben importa, y que hay organizaciones y personas dispuestas a apoyarlos si deciden hablar». El aplauso llenó el salón. Mateo miró a su madre con orgullo evidente en sus ojos. Para él, su mamá siempre había sido una heroína, pero ahora el mundo también lo sabía. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Lucía fue invitada a participar en un panel organizado por la Secretaría de la Función Pública
sobre cómo fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana. Se sentó en una mesa junto a funcionarios, académicos y activistas, aportando la perspectiva de alguien que había vivido el proceso desde dentro. El problema no es solo tener canales de denuncia, explicó Lucía durante el panel. El problema es que las personas comunes tenemos miedo a perder nuestro trabajo, miedo a represalias, miedo a no ser creídos. Yo tuve suerte porque encontré apoyo, pero muchas personas no saben que ese apoyo existe. Necesitamos hacer que sea más fácil y más seguro para la gente común denunciar lo que ven. Sus palabras resonaron entre los asistentes. Varios funcionarios tomaron notas de sus comentarios. Después del evento, una subsecretaria se acercó a hablar con ella. Señora Mendoza, sus observaciones son muy valiosas. Estamos trabajando en reformar nuestros protocolos de protección a denunciantes y me gustaría que considerara ser parte del grupo de consulta ciudadana que estamos formando. Necesitamos voces como la suya para asegurarnos de que las políticas realmente funcionen para las personas que más las necesitan. Lucía aceptó. Era surreal estar en esas reuniones, rodeada de abogados y funcionarios que usaban términos técnicos que apenas entendía. Pero cada vez que se sentía fuera de lugar, recordaba por qué estaba ahí. Representaba a millones de mexicanos que trabajaban honestamente cada día y que merecían tener sistemas que los protegieran cuando hacían lo correcto. En la organización donde trabajaba, Lucía desarrolló un programa especial para apoyar a empleados domésticos que se encontraran en situaciones similares a la suya. Sabía que era un sector particularmente vulnerable. Personas que trabajaban en casas privadas, que veían cosas, pero que tenían pocas protecciones laborales y mucho que perder. Organizó talleres en mercados y centros comunitarios, lugares donde las trabajadoras domésticas se reunían en sus días libres. Les hablaba sobre sus derechos, sobre qué hacer si presenciaban algo ilegal, sobre los recursos disponibles para protegerse. Muchas mujeres se acercaban después de las charlas para contarles sus propias historias en voz baja, temerosas, pero necesitadas de orientación. Una de esas mujeres era Patricia, una empleada doméstica de 50 años que trabajaba para un empresario en Polanco. Patricia le contó que había visto a su patrón recibir maletas llenas de efectivo en varias ocasiones y que había escuchado conversaciones sobre limpiar el dinero. Estaba aterrorizada, pero sabía que lo que estaba presenciando no era correcto. Lucía la tomó de la mano y le compartió su propia experiencia, paso por paso. Le explicó cómo funcionaba el proceso de denuncia, qué protecciones legales existían, qué apoyo podría recibir de la organización. Le dio su número personal y le dijo que podía llamarla en cualquier momento, de día o de noche. «Yo sé lo que está sintiendo, Patricia», le dijo Lucía. «Sé que es aterrador. Pero también sé que usted puede hacer esto y que no estará sola». 2 semanas después, Patricia hizo la denuncia. El caso fue asignado a la misma unidad que había manejado el de Rodrigo Salazar. Lucía acompañó a Patricia a cada cita, cada interrogatorio, cada vez que necesitaba dar su testimonio. Le presentó a un abogado de la organización que la representó sin costo. Estuvo ahí cuando Patricia lloró de miedo y cuando celebró pequeñas victorias en el proceso. El caso de Patricia eventualmente llevó al desmantelamiento de otra red de lavado de dinero. Y aunque Patricia, como Lucía, perdió su empleo, encontró trabajo en la organización como asistente administrativa, un puesto que le ofrecía mejor sueldo y prestaciones de las que nunca había tenido como empleada doméstica. «Gracias por creer en mí», le dijo Patricia a Lucía el día que comenzó su nuevo trabajo. «Yo no hice nada especial», respondió Lucía.
Solo te mostré que podías confiar en tu propia fuerza. Mientras tanto, Mateo continuaba creciendo. Ya tenía 9 años y mostraba un agudo sentido de justicia que llenaba de orgullo a Lucía. En la escuela, cuando veía que alguien hacía trampa o se burlaba de otro niño, era el primero en señalarlo, aunque eso no siempre lo hacía popular. Pero no le importaba, y Lucía sabía de dónde venía esa determinación. Una tarde, Mateo llegó a casa emocionado. «Mamá, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. ¿Sabes sobre quién voy a escribir?» Lucía sonrió. «¿Sobre quién, mi amor?» «Sobre ti. Voy a escribir sobre cómo encontraste ese dinero y lo reportaste aunque sabías que podías perder tu trabajo. Sobre cómo ahora ayudas a otras personas a ser valientes también». Lucía abrazó a su hijo, sintiendo que su corazón podría explotar de amor y gratitud. Todas las noches de insomnio, toda la incertidumbre, todos los momentos difíciles, todo había valido la pena por este momento. Por poder ser un ejemplo para su hijo de que se puede vivir con integridad, incluso cuando es difícil. «Estoy muy orgullosa de ti, Mateo», le dijo, «y yo de ti, mamá». 2 años después del descubrimiento inicial, Lucía fue invitada a dar una conferencia TED en Ciudad de México. El tema era el valor de la gente común. Practicó su discurso durante semanas, nerviosa por hablar frente a cientos de personas y sabiendo que el video se compartiría en Internet. El día de la conferencia, se paró en el escenario con un vestido sencillo pero elegante que Mónica le había ayudado a escoger. Las luces eran brillantes, el auditorio estaba lleno, y por un momento Lucía sintió el impulso de huir. Pero luego vio a Mateo en la primera fila, dándole un pulgar arriba, y supo que podía hacerlo. Contó su historia una vez más, pero esta vez con una perspectiva diferente. Habló sobre cómo la corrupción no era solo un problema de políticos y empresarios, sino un problema que afectaba a cada mexicano. Habló sobre cómo cada persona que guardaba silencio ante la corrupción, por miedo o conveniencia, contribuía a perpetuar el sistema. «Yo no soy especial», dijo mirando directamente a la cámara. «No soy más valiente que nadie aquí. Soy solo una mujer que un día tuvo que decidir qué tipo de persona quería ser y qué tipo de ejemplo quería ser para su hijo. Y elegí ser alguien que, aunque tuviera miedo, hacía lo correcto. Cada uno de ustedes tiene esa misma elección cada día. Tal vez nunca encuentren dinero escondido en unos zapatos, pero encontrarán momentos donde tienen que decidir entre su comodidad y su conciencia. Y cuando llegue ese momento, espero que recuerden que no están solos, que hay apoyo disponible y que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena». El video de su charla TED fue visto por millones de personas. Lucía comenzó a recibir invitaciones de todo el país y luego de otros países de América Latina para hablar sobre su experiencia. Se convirtió en una figura reconocida en el movimiento anticorrupción, aunque ella siempre insistía en que era solo una persona normal que había tomado una decisión. 3 años después de aquel fatídico martes, Lucía estaba en su pequeño pero cómodo departamento, uno que había podido comprar con sus ahorros del nuevo trabajo y la recompensa que había recibido. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Mateo tenía su propia habitación, decorada con pósters de sus superhéroes favoritos y certificados de la escuela donde destacaba en todas sus materias. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Mateo le hizo una pregunta. «Mamá, si pudieras volver atrás, ¿harías lo mismo otra vez? ¿Reportarías el dinero sabiendo todo lo que pasó después?» Lucía dejó de picar las verduras y miró a su hijo. «¿Sabes qué, Mateo? Hubo momentos muy difíciles. Momentos en los que no tenía dinero para comprar tus útiles escolares.
momentos en los que pensé que había arruinado nuestras vidas. Pero incluso en esos momentos sabía que había hecho lo correcto. Y ahora, viendo todo lo que ha pasado, todas las personas que hemos podido ayudar, el ejemplo que he podido darte a ti, sí, lo haría todo otra vez sin dudarlo. Yo también lo hubiera hecho, dijo Mateo con seriedad. Bueno, creo que sí. Espero que sí. Lucía sonrió. El hecho de que te preguntes eso ya me dice que lo harías, porque tienes un buen corazón, mi amor. Una semana después, Lucía recibió una llamada inesperada. Era el licenciado Ramírez, el fiscal que había manejado el caso de Rodrigo Salazar. Señora Mendoza, tengo noticias interesantes. Recuerda que le mencioné que el dinero recuperado del caso sería destinado a programas sociales. Pues bien, parte de esos fondos han sido asignados a un nuevo programa de becas para hijos de denunciantes de corrupción. Y quería informarle que Mateo ha sido seleccionado como uno de los primeros beneficiarios. La beca cubrirá su educación hasta la universidad. Lucía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. La educación de Mateo había sido su mayor preocupación. Había estado ahorrando cada peso posible, pero sabía que cuando llegara el momento de la universidad sería un desafío enorme. Y ahora, gracias a la decisión que había tomado 3 años atrás, su hijo tendría acceso a oportunidades educativas con las que ella solo había podido soñar. Gracias, licenciado. No sabe lo que esto significa para nosotros. Es usted quien merece el agradecimiento, señora Mendoza. Su valentía no solo ayudó a hacer justicia, sino que ahora está abriendo puertas para su hijo y para muchos otros. Eso es un legado del que puede estar muy orgullosa. Cuando Lucía le dio la noticia a Mateo, el niño la abrazó con fuerza. Mamá, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande? ¿Qué, mi amor? Quiero ser abogado, pero no un abogado que defiende a los malos. Quiero ser como el licenciado Ramírez, de los que ayudan a que se haga justicia. Quiero ayudar a personas como tú. Lucía lo abrazó, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría estallar. Todo el dolor, toda la incertidumbre, todos los sacrificios habían llevado a este momento. Su hijo no solo había aprendido sobre honestidad e integridad en abstracto, lo había vivido, lo había visto en acción y ahora quería dedicar su vida a esos valores. Los años siguientes vieron a Lucía consolidarse en su papel como defensora de denunciantes y activista anticorrupción. La organización creció, abriendo oficinas en varios estados del país. Lucía viajaba frecuentemente, dando charlas, capacitando a otras organizaciones, asesorando a personas que se encontraban en situaciones similares a la que ella había vivido. Conoció a decenas de personas cuyas historias reflejaban la suya. Una enfermera que había denunciado el desvío de medicamentos en un hospital público, un maestro que había reportado el robo de fondos escolares, un policía que había expuesto corrupción dentro de su corporación. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor. Personas comunes que habían decidido que no podían quedarse calladas ante la injusticia, sin importar el costo personal. Y ese costo, Lucía lo sabía bien, era real. No todos tuvieron finales felices como el suyo. Algunos perdieron sus empleos y nunca encontraron otro igual. Algunos enfrentaron amenazas y tuvieron que mudarse. Algunos vieron cómo sus familias se distanciaban por la controversia. Pero todos, cuando Lucía hablaba con ellos, decían lo mismo, que a pesar de todo, no se arrepentían, que dormían mejor por las noches sabiendo que habían hecho lo correcto. Lucía se convirtió en mentora para muchos de estos denunciantes, ofreciéndoles no solo apoyo práctico, sino también emocional. Les recordaba que no estaban solos, que su decisión importaba,
que el cambio social no venía de grandes gestos heroicos, sino de miles de pequeños actos de valentía, como los suyos. Un día, 5 años después de haber encontrado el dinero en los zapatos, Lucía recibió una carta. El remitente era Rodrigo Salazar, escribiendo desde la prisión donde cumplía su sentencia. Lucía dudó si abrirla, no sabiendo qué esperar. Finalmente, con manos temblorosas, rompió el sobre. La carta era breve. Salazar no se disculpaba exactamente, pero reconocía lo que había hecho y las consecuencias de sus acciones. Escribió que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado, sobre cómo la ambición y la codicia lo habían llevado por un camino del que ya no podía regresar. Y al final escribió algo que sorprendió a Lucía. Señora Mendoza, durante años la consideré una traidora. Creí que me había robado mi vida, mi libertad, mi reputación. Pero ahora, después de 5 años de reflexión, entiendo que usted simplemente hizo lo que yo debería haber hecho desde el principio, lo correcto. Usted tuvo el valor que a mí me faltó. No le pido perdón porque sé que no lo merezco, pero quiero que sepa que, de manera extraña, le estoy agradecido. Mi hijo viene a visitarme cada mes y le he dicho la verdad sobre lo que hice. Él ahora estudia Derecho y me dice que quiere trabajar en reformas para prevenir la corrupción. Tal vez mi caída y su valentía puedan, juntas, crear algo bueno. Espero que pueda encontrar paz en eso. Lucía leyó la carta varias veces. No sintió satisfacción ni alegría particular, pero sí una especie de cierre. Nunca había odiado a Rodrigo Salazar. Simplemente había sabido que lo que él estaba haciendo estaba mal y que tenía que reportarlo. Saber que él finalmente entendía eso y que su hijo estaba tomando un camino diferente le dio una sensación de que el círculo se había cerrado de alguna manera. Guardó la carta en un cajón y continuó con su día. Mateo ahora tenía 14 años y era un estudiante destacado. Gracias a la beca, asistía a una buena escuela y participaba en programas de liderazgo juvenil. A menudo acompañaba a Lucía a sus charlas y eventos, y había comenzado a dar sus propias presentaciones en su escuela sobre ética y responsabilidad ciudadana. Una tarde, mientras cenaban juntos, Mateo le comentó algo que lo tenía pensativo. «Mamá, hoy en la escuela hubo una situación. Vi a uno de los maestros aceptando dinero de los padres de un compañero a cambio de cambiar sus calificaciones. Nadie más lo vio, solo yo». Lucía dejó su tenedor y miró a su hijo con atención. «¿Y qué hiciste?» «Todavía no hago nada. Quería hablarlo contigo primero. Sé que debería reportarlo, pero ese maestro es el favorito de muchos, y el chico cuyos padres dieron el dinero es popular. Si digo algo, todos me van a odiar». Lucía vio en los ojos de su hijo el mismo conflicto que ella había sentido aquella mañana en el vestidor de Rodrigo Salazar. La misma lucha entre hacer lo correcto y protegerse a sí mismo. Y supo que este era uno de esos momentos definitorios en la vida de Mateo. «Mi amor, no te voy a decir qué hacer. Ya eres lo suficientemente grande para tomar tus propias decisiones. Pero te voy a decir lo que yo aprendí, que el costo de hacer lo correcto es alto, pero el costo de no hacerlo es aún más alto, porque el costo de no hacerlo lo pagas cada día cuando te miras al espejo y sabes que pudiste hacer algo y no lo hiciste». Mateo asintió lentamente. «Yo quiero ser como tú, mamá. Quiero poder mirarme al espejo y estar orgulloso de quien soy. Entonces ya sabes qué hacer». Al día siguiente, Mateo reportó lo que había visto al director de la escuela. Hubo una investigación. El maestro fue despedido y los padres enfrentaron consecuencias legales. Y sí, algunos compañeros de Mateo lo criticaron y se distanciaron de él por un tiempo. Pero otros, los que valoraban la honestidad, se acercaron más.
Y Mateo aprendió, como su madre años antes, que hacer lo correcto a veces significa estar solo, pero que esa soledad es temporal y que la integridad es permanente. Lucía vio cómo su hijo navegaba esa experiencia con una madurez que la asombraba. Mateo lloraba algunas noches, frustrado por sentirse aislado en la escuela, pero nunca se arrepintió de su decisión, y eventualmente las cosas se calmaron. El siguiente semestre fue elegido representante estudiantil, con una plataforma basada en transparencia y responsabilidad. Los años continuaron pasando. Lucía siguió con su trabajo, ahora como directora de programas en la organización. Desarrolló protocolos que fueron adoptados por instituciones gubernamentales. Capacitó a cientos de activistas y defensores en todo el país. Su historia se enseñaba en escuelas como ejemplo de ciudadanía activa. Pero lo que más valoraba Lucía no eran los reconocimientos ni las invitaciones a eventos importantes. Era la colección de cartas que guardaba en una caja especial en su habitación. Cartas de personas a las que había ayudado, agradeciéndole por haberles dado el valor de hablar. Cartas de jóvenes que habían leído sobre su historia y habían decidido estudiar derecho o trabajar en áreas relacionadas con la justicia social. Cartas de padres que le decían que habían usado su ejemplo para enseñar a sus hijos sobre honestidad. En esa caja también guardaba algo más. El primer par de zapatos que se había comprado con su primer sueldo de la organización. Eran zapatos sencillos, cómodos, prácticos, pero para Lucía simbolizaban todo el camino que había recorrido desde aquella mañana en que encontró el dinero escondido en los zapatos de Rodrigo Salazar. Una década después de aquel día, la organización organizó un evento para celebrar sus logros. Habían ayudado a procesar más de 50 casos importantes de corrupción. Habían capacitado a miles de personas en todo el país. Habían logrado cambios en la legislación para mejor proteger a los denunciantes. En el evento, Mónica, quien seguía siendo directora de la organización, dio un discurso sobre el impacto que habían tenido. Y cuando llegó el momento de reconocer a Lucía, dijo algo que resonó en toda la sala. Lucía Mendoza nos enseñó que no necesitas un título universitario, ni conexiones políticas, ni recursos económicos para hacer una diferencia. Solo necesitas tener un corazón honesto y el valor de seguir tu conciencia. Ella transformó su decisión personal en un movimiento que ha tocado miles de vidas. Y eso es lo que todos nosotros aspiramos a hacer. Lucía subió al escenario con Mateo, que ahora tenía 19 años y estaba en su segundo año de derecho. Se paró frente al micrófono y miró a la audiencia llena de rostros familiares. Personas que había ayudado, colegas con los que había trabajado, amigos que había hecho en este camino inesperado. Cuando encontré ese dinero hace 10 años, comenzó, estaba aterrorizada. No sabía qué hacer, qué pasaría, cómo cambiaría mi vida. Y mi vida sí cambió, de maneras que nunca podría haber imaginado. Perdí mi trabajo, pero encontré mi vocación. Pasé por momentos muy difíciles, pero también experimenté una satisfacción y un propósito que nunca había conocido. Y lo más importante, pude enseñarle a mi hijo que los valores no son solo palabras bonitas que decimos, sino acciones concretas que tomamos. Miró a Mateo, quien le sonreía con orgullo. Él tomó su propia decisión valiente hace algunos años, y sé que tomará muchas más en su vida. Y cuando yo ya no esté, él continuará este trabajo, junto con miles de jóvenes como él, que están creciendo con la convicción de que México merece y puede ser mejor. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Después del evento, mientras Lucía y Mateo caminaban hacia el metro como solían hacer, su hijo le hizo una pregunta. «Mamá, ¿crees que todo esto realmente haya valido la pena? ¿Crees que hemos cambiado algo?» Lucía se detuvo y miró a su hijo.
este joven brillante y compasivo que ella había criado prácticamente sola, con recursos limitados, pero con amor abundante. Mateo, tal vez no hayamos cambiado el país entero. Todavía hay corrupción, todavía hay injusticia, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero mira todo lo que sí ha cambiado. 50 casos procesados significa 50 redes de corrupción desmanteladas. Miles de personas capacitadas significa miles de ojos atentos vigilando que las cosas se hagan bien. Nuevas leyes significa mejor protección para los que vienen después de nosotros. Y tú, mi amor, tú eres la prueba de que estamos creando una nueva generación que no va a aceptar la corrupción como algo normal. Cuando sea abogado, voy a seguir este trabajo, dijo Mateo con determinación. Lo sé. Y cuando llegue ese momento, yo voy a estar ahí apoyándote, así como muchas personas me apoyaron. Llegaron al metro y bajaron las escaleras juntos. Era una noche fresca de octubre y la ciudad palpitaba con su energía característica. Lucía miró a su alrededor, a las miles de personas que transitaban por las estaciones, cada una con sus propias historias, sus propios desafíos, sus propias decisiones difíciles. ¿Cuántas de estas personas, se preguntó, habrían estado en situaciones similares a la suya? ¿Cuántas habían visto algo incorrecto y habían tenido que decidir qué hacer? ¿Cuántas habían elegido hablar y cuántas habían elegido el silencio? No había manera de saberlo, pero lo que Lucía sí sabía era que cada vez que alguien elegía hablar, cada vez que alguien elegía hacer lo correcto a pesar del costo, estaban creando un mundo un poco mejor, un caso a la vez, una decisión a la vez, una persona a la vez. Años después, cuando Mateo se graduó de la universidad con mención honorífica y comenzó a trabajar en la Fiscalía Anticorrupción, Lucía sintió que el círculo se había completado de una manera hermosa. Su hijo estaba tomando el bastón y corriendo con él, llevando los valores que ella le había enseñado, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. En su ceremonia de graduación, Mateo dio un discurso como el mejor estudiante de su generación. Habló sobre integridad, sobre justicia, sobre el poder de las decisiones individuales para crear cambio social. Y al final dijo algo que hizo que Lucía llorara. Mi madre me enseñó que el heroísmo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer lo correcto en circunstancias ordinarias, especialmente cuando es difícil. Ella es mi héroe, no porque haya hecho algo que otros no pudieran hacer, sino porque hizo algo que muchos no harían. Y esa es la diferencia que cada uno de nosotros puede hacer. Lucía estaba en la audiencia, rodeada de amigos y colegas que habían llenado su vida durante la última década. Miró hacia atrás, a aquel día en el vestidor, cuando sus dedos tocaron el primer sobre con dinero, y se maravilló del camino que había recorrido desde entonces. No había sido fácil, había habido noches de insomnio, días de incertidumbre, momentos en los que se preguntó si había arruinado su vida con su decisión. Pero mirando a Mateo ahí en el escenario, brillante y apasionado, y listo para hacer del mundo un lugar mejor, Lucía supo con absoluta certeza que había valido la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, cada momento difícil había llevado a esto. A un joven comprometido con la justicia, a cientos de casos de corrupción expuestos, a miles de vidas tocadas por su ejemplo, a un pequeño pero significativo cambio en la forma en que algunas personas veían su responsabilidad como ciudadanos. Esa noche, después de las celebraciones, Lucía y Mateo regresaron a su departamento. Mateo se iría en unos meses a un apartamento más cerca de su nuevo trabajo, pero por ahora seguían compartiendo ese espacio que había sido su hogar durante años. Mientras preparaban café en la cocina, Mateo le preguntó:
¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá? ¿Qué, mi amor? Que nunca te viste a ti misma como especial. Siempre dijiste que eras una persona común y corriente. Y creo que eso es lo que hace tu historia tan poderosa. Porque si una persona común puede hacer lo que tú hiciste, significa que todos pueden. Lucía sonrió. Es exactamente así. Todos podemos. La pregunta es, ¿lo haremos? Se sentaron juntos en la pequeña sala, bebiendo su café, hablando sobre el futuro de Mateo, sobre los casos en los que quería trabajar, sobre sus sueños de contribuir a crear un sistema de justicia más fuerte y más justo. Y mientras escuchaba a su hijo hablar con pasión sobre sus planes, Lucía se dio cuenta de que este era el verdadero legado de aquella decisión que había tomado 10 años atrás. No los reconocimientos, ni las charlas, ni incluso los casos exitosos que había ayudado a procesar. Su verdadero legado era este joven sentado frente a ella, que había aprendido desde pequeño que la integridad no era negociable, que hacer lo correcto era más importante que ser popular o cómodo, y que una persona sí podía hacer la diferencia. Los años siguientes vieron a Mateo brillar en su carrera, trabajó en casos importantes, ganó reconocimiento por su tenacidad y su compromiso con la justicia. Y Lucía estaba ahí en cada paso, no como la empleada doméstica que había sido, sino como la activista y mentora en la que se había convertido. Juntos, madre e hijo, continuaron el trabajo de construir un México más justo, un caso a la vez, una decisión a la vez, una persona valiente a la vez. Y todo había comenzado con un par de zapatos y un sobre lleno de dinero que una mujer honesta decidió no ignorar.